En la historia del cartel de Medellín, muchos nombres quedaron congelados en el tiempo, pero algunos sobrevivieron para contarlo. A más de 3 décadas de la caída de Pablo Emilio Escobar, 2 figuras siguen siendo testigos vivos de aquel imperio que dominó titulares, gobiernos y conciencias: Carlos Leder Rivas y Luis Carlos Aguilar, conocido como el Mugre. Carlos Leder fue uno de los socios fundadores del engranaje financiero y logístico que impulsó el crecimiento de la organización en los años 80. Hoy vamos a hablar de un capo muy importante, miembro del cartel de Medellín, Carlos Leder Rivas, un hombre histórico, un hombre muy grande dentro del cartel de Medellín. Nació en Armenia, Quindío, en Colombia, el 7 de septiembre de 1949. Hoy tiene 67 años de edad, la misma edad que tuviera Pablo Emilio Escobar Gaviria si estuviera vivo. Amante de los Beatles, los aviones, piloto experimentado, para la época hablaba el inglés perfectamente. Miembro de los extraditables, gran rutero de la... manejó Cayo Norman en las Bahamas. Entrevistas y memorias escritas desde prisión, describió una estructura que operaba con precisión empresarial, influencia política y una ambición que parecía no tener límites. Yo he hecho eso. Y uno de los personajes que cambió mi vida fue Pablo Escobar. Su visión era construir un sistema capaz de desafiar al poder establecido. Décadas después, tras su liberación y regreso a la vida civil, Leder permanece como uno de los pocos socios históricos que pueden relatar desde dentro el auge y la caída de aquella estructura que marcó a toda una generación. Tenía la fuerza de voluntad que tenían la mayoría de los colombianos de salir a trabajar honestamente todos los días. Sí, yo fui un bandido. Tuve la suerte, por aquello de la integridad, de la honestidad y de la credibilidad, de dar con grandes financistas que conocí en Europa, en las Bahamas, y esa es la gente con que he hecho mis grandes negocios, ¿sí? ¿Negocios de qué? Todo tipo de negocios, de aviación, negocios de bienes, de propiedades. Yo fumaba, lógico. Yo era un aventurero, pero yo no era ningún traficante. Era un joven culto que leía a escritores como Maquiavelo y Hermann Hesse, y tenía cierta admiración por el dictador alemán y su libro Mi lucha. Pero mientras Leder reapareció ante cámaras y libros, el rastro de El Mugre se volvió difuso. Identificado en testimonios de antiguos integrantes como uno de los hombres de confianza en operaciones delicadas, su nombre aparece en relatos de exmiembros como Popeye, quien describió el alcance que llegó a tener la organización y la lealtad absoluta que exigía. Un hombre muy alegre, un hombre que no tomaba licor, que no usaba drogas, un asesino letal, un hombre muy fuerte dentro del cartel de Medellín, un hombre muy apuesto, muy bien presentado, y su característica que siempre está sonriendo. Es un hombre muy, pero muy feliz. Es oriundo de La Estrella, Antioquia, un municipio de acá de Medellín, el que yo llamaba la Sicilia colombiana. El Mugre es un hijo del dolor, un hijo de la guerra, un hijo de las rejas. Desde muy pequeño su padre fue asesinado en el municipio de La Estrella, un hermano suyo fue desaparecido misteriosamente. El Mugre fue a la cárcel de la catedral con el patrón y conmigo. Sin embargo, a diferencia de otros nombres conocidos, su paradero se convirtió con los años en un misterio que alimenta teorías y rumores. Algunos aseguran que abandonó por completo el pasado y adoptó una vida espiritual, oculto bajo la identidad de un sacerdote en algún rincón de América Latina. Otros sostienen que logró establecerse en España, viviendo bajo una identidad reconstruida y lejos de cualquier foco mediático. Luis Carlos no tiene ningún odio en su corazón por nada ni nadie, no tiene ningún apego al dinero, no tiene ningún apego al poder, no toca las armas, es un hombre totalmente nuevo. Yo puedo decir claramente que Luis Carlos Aguilar Gallego es el que más ha recapacitado de todos nosotros. Mis respetos para Luis Carlos Aguilar Gallego. Le pido a Luis Carlos que ore por mí y que ore por el alma de Pablo Emilio Escobar Gaviria y por todos los miembros del cartel de Medellín que cayeron. Y existen versiones aún más inquietantes, voces que afirman que podría moverse desde Europa en completo anonimato, manteniendo contactos discretos dentro de redes que evolucionaron con el paso del tiempo. Nada ha sido confirmado.
todo permanece en el terreno de la especulación. Hoy, en 2026, estos dos sobrevivientes representan los últimos ecos de una era que transformó la historia. Uno reapareció para contarla. El otro sigue siendo un enigma, porque cuando el mito se desvanece, los testigos que aún respiran se convierten en leyenda.